Plan Nacional de Desarrollo en Colombia. El Plan Nacional de Desarrollo es la base de la política gubernamental de los presidentes de Colombia. Ligan la propuesta de los aspirantes a la presidencia de la República con su gestión durante los 4 años de gobierno. Para ello, la Constitución y la ley han ordenado la práctica de la planeación en Colombia. En tal sentido, la base del plan del presidente electo son las propuestas de campaña presentadas ante la Registraduría Nacional del Estado Civil en el momento de su inscripción como candidato, conocidas como el programa de gobierno. Adicionalmente, dicho marco legal también vincula la participación de los diversos sectores de la sociedad civil por medio del Consejo Nacional de Planeación para la elaboración del mismo. De esta manera, el Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento legal por medio del cual se dan a conocer los objetivos del gobierno del presidente de Colombia y su gestión, y además permite evaluar sus resultados posteriores. Hablemos un poquito de la historia del Plan Nacional de Desarrollo, diciendo que fue establecido en Colombia a comienzos de los años 50 en el gobierno de Mariano Ospina Pérez, con el apoyo de una misión del Banco Mundial. En 1968 recibió un impulso con la creación del Departamento Nacional de Planeación, el DNP. Por otro lado, la Constitución de Colombia de 1991, con Gaviria, en su artículo 339, título 12, del régimen económico y de Hacienda Pública, capítulo 2, los planes de desarrollo, señala que habrá un Plan Nacional de Desarrollo conformado por una parte general y un plan de inversiones de las entidades públicas de orden nacional. En la parte general se señalarán los propósitos y objetivos nacionales de largo plazo, las metas y las prioridades de las acciones estatales a mediano plazo y las estrategias y orientaciones generales de la política económica, social y ambiental que serán adoptadas por el gobierno de turno. También dice que el plan de inversiones públicas contendrá los presupuestos plurianuales de los principales programas y proyectos de inversión pública nacional y la especificación de los recursos financieros requeridos para su ejecución. Las entidades territoriales elaborarán y adoptarán de manera concertada entre ellas y el gobierno nacional planes de desarrollo, con el objeto de asegurar el uso eficiente de sus recursos y el desempeño adecuado de las funciones que les haya sido asignadas por la Constitución y la ley. Los planes territoriales están conformados por una parte estratégica y un plan de inversiones de mediano y corto plazo según el artículo 339 de la Constitución Política de 1991. Este artículo constitucional fue reglamentado en la Ley 152 de 1994, también del gobierno de Gaviria, por lo cual se estableció la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo. Esta ley extiende la práctica de la planeación a los demás entes territoriales. Así se puede hablar de plan territorial de desarrollo, que puede ser local, correspondiente a las localidades de Bogotá, municipios distritales o departamentales. Y el Plan Nacional de Desarrollo, que a la presente o en la actualidad es el nombre con que se conocen a los gobiernos de los distintos presidentes. El Plan Nacional de Desarrollo tiene 3 componentes. Las bases, que precisamente elaboran esa visión, que le muestran al país una carta de navegación, que le muestran al país con qué criterio, con qué objetivos, con qué metas va a trabajar el gobierno en los próximos 4 años. El articulado, un articulado que básicamente ajusta una gran cantidad de normas para facilitar el cumplimiento de esas metas, para que las entidades del Estado colombiano puedan lograr de manera más efectiva los objetivos que se traza el Plan Nacional de Desarrollo. El plan que plantea el gobierno en materia de inversión para los próximos 4 años, con unos montos que reflejen las realidades fiscales del país.
En todos y cada uno de los sectores se plantean reformas importantes. Más recursos para incentivar los avances en materia de calidad, más recursos para mejorar la infraestructura educativa y, por supuesto, las figuras jurídicas para darle más efectividad a la ejecución de esos recursos. Una profunda reforma institucional para ajustar al sector a esos nuevos desafíos. Digamos, el plan ya no fue el sinceramiento de las cifras del gobierno. Supongo yo entonces que será el presupuesto siguiente, o un ajuste al presupuesto, o una reforma tributaria, yo no sé, pero en algún momento el gobierno va a tener que sincerar sus cuentas. Eso todavía no está pasando. Lo segundo es que yo creo que el Plan Nacional de Desarrollo como tal, pues tiene 3 metas que yo comparto plenamente. Yo creo que esas son las 3 grandes prioridades de Colombia, digamos, la paz, la equidad y dentro de la equidad, digámoslo así, la educación como gran instrumento de construcción de equidad y movilidad social. Entonces, digamos, en las metas y en la visión general de qué debe priorizar Colombia, me parece que el plan acierta. Lo tercero que diría es que yo reconozco que el plan, digamos, tuvo un espacio de debate y de consulta regional muy importante, que me parece que es muy valioso. Yo supongo que Planación Nacional hizo un esfuerzo sincero, digamos, por recoger buena parte de esa discusión y de ese debate regional, y que eso debió nutrir el plan. Lo cuarto que diría es que lo que encuentro más novedoso en el plan, realmente que me gusta, que me parece pertinente, que creo que le pone metodología al plan, le pone metodología al seguimiento que debemos hacer de las metas del plan, es todo el tema del cierre de brechas regionales. Yo creo que el plan cuenta bien la historia de Colombia en el sentido de, hay 3 Colombias. Hay una Colombia urbana, desarrollada, integrada, con una economía moderna, con un capital humano súper desarrollado, con un gran potencial. Hay una economía, hay una Colombia semiurbana, con, digamos, una subutilización de sus capacidades, un poco desconectada, con problemas de infraestructura que, digamos, limitan su potencial. Y hay una tercera Colombia rural, pobre, desconectada, súper afectada por el conflicto. Y el plan se propone y lo pone con una metodología concreta, que una de las metas que tengamos como país a través de la paz, de la equidad y de la educación sea cerrar esas brechas, sea que dejemos de ser 3 Colombias y nos propongamos ser una sola. No dice cuándo lo vamos a lograr, pero bueno, digamos, yo creo que como enfoque metodológico es el acertado. Yo creo que es bueno poner a pensar, a ejecutar y a evaluar su inversión al gobierno nacional en función de cerrar las brechas territoriales y las brechas sociales que tiene Colombia. Eso me parece lo mejor del plan. Por último, diría que lo que me parece lo peor del plan es que uno coge, decía el ministro en la nota que mostraste, el ministro de Hacienda, este plan tiene 3 partes, ¿no? Las bases regionales, un documento de 800 páginas, no por mucho escribir el plan es más bueno, de pronto si hubiera sido más corto y más sucinto sería mejor, pero las bases del plan, los objetivos, los temas, la poesía. Luego el articulado, 200 artículos concretos donde dicen cómo van a hacer todo lo que las bases dicen que van a hacer. Y luego el plan plurianual de inversión. Ahí es donde me preocupa, ahí me preocupa la desarticulación, porque estos son como las 3 Colombias, son 3 cosas completamente desarticuladas. El plan plurianual de inversiones está basado en unas cuentas a ley. Las bases del plan son una poesía maravillosa sobre las 3 Colombias, cómo integrarlas, etc. Y el plan, el articulado, yo quedé un poco aterrado hoy que lo leí con mucho detalle, porque el articulado parece un plan de negocios. O sea, de los 200 artículos, por lo menos 50 son un cheque para crearle un negocio a un privado, de algo. Entonces la pregunta que yo le voy a hacer, digamos, todas estas semanas en la discusión del plan a las entidades es, ¿a quién le están creando negocios y por qué? ¿Por qué le están creando? Porque son un cheque. O sea, el primer artículo, es un poco desafortunado que el primer artículo del gran plan que va a cerrar las brechas, la paz, la equidad, la educación, etcétera, el primer artículo del plan de desarrollo de la paz y la equidad y la educación es crear una cuenta única de facturas electrónicas para que la maneje un privado. Yo me pregunto eso como, digamos, ¿cuál es la conexión? No tiene ninguna conexión con las bases. En ninguna parte de las bases dice por qué se justifica cada artículo, porque hay montos que suben. No, el gobierno nacional dejará invertir el 30% en APPs, en alianzas público-privadas, y pasará dejará invertir el 20% y pasará a invertir el 30%. ¿Por qué? ¿Y por qué en unos temas sí y otros no? Entonces me preocupa eso, digamos. Yo encuentro que la metodología de cerrar las brechas regionales es lo más interesante de este plan, pero no veo eso reflejado ni en el articulado ni en el plan plurianual de inversión. La quinta parte del articulado del plan de desarrollo, del articulado, es para la locomotora minera, que en ninguna parte dice que sea el gran propósito, pero ahí sigue estando. El gobierno sigue creyendo que esa es su gran locomotora, y a eso es a lo que le da más instrumentos prerrogativos. Uno puede entrar a discutir si eso es bueno o es malo, pero digamos, la locomotora minera sigue siendo, aunque el gobierno no lo diga, lo que cree que le va a dar grandes recursos, y está viendo pues cómo raspa la olla. Una cosa que es un poco insensata, diría.
diría que como 4 cosas gruesas en esta primera opinión. Primero es que el plan empieza mal, empieza bien mal, porque ya se mencionó, tienen que recortarle 90 billones de pesos al plan, porque estaba desfinanciado, porque recordémosle esto a nuestros televidentes, ha empezado una crisis económica grave en Colombia, o sea, no es de menor cuantía lo que ha empezado. Esta tarde miramos con un decano en la Facultad de Economía y no son creíbles las cifras macroeconómicas, las cifras de crecimiento, de devaluación, de exportaciones no son creíbles. Ese es un plan que con su recorte está inflado en sus cuentas macroeconómicas y no se va a poder cumplir. La locomotora minera es una carga brutal de neoliberalismo y ojo, lo de la prosperidad y lo de la equidad son cuentos, porque no es eso lo que se viene en los próximos años. En particular en equidad están golpeando a la gente, por ejemplo, con mayores impuestos, mayores costos de la salud, negocios a la salud, etcétera. El dogmatismo me aterra, la soberbia me aterra, porque ni que viviéramos en Suiza. Y el otro hecho, no hay trámite por comisiones especializadas. Oh, mis colegas, a nosotros los que no somos de las terceras y cuartas nos sacan del ring y asumen que los de las terceras y cuartas, los congresistas, saben de todo, y eso no es cierto. Es obvio que la parte de salud se debería tramitar por las séptimas y lo de agro se debería tramitar por las quintas y por las primeras lo que fuera, y cada uno comisión, hasta el punto que yo voy a demandar por inconstitucional ese trámite. Yo creo que el país tiene que salir de este debate. Aquí no puede ser que el plan de desarrollo, con ese pretexto, monten como una especie de selva de los micos. Recordémonos que era un mico originalmente, un mico legislativo, era que no hubiera unidad de materia en un artículo dentro de una ley. Bueno, ¿y aquí cuál la hay? Ahora, si entramos a los detalles, de entrada les digo que hay un artículo, uno solito, pero debería ser una ley entera, que autoriza a despachar tropas colombianas a que actúen al servicio de la OTAN en escenarios de guerra de Estados Unidos y de las potencias europeas. Por favor, ¿eso metido en un plan de desarrollo a las escondidas? El plan de desarrollo en Colombia es seguir haciendo lo mismo que se viene haciendo desde hace 20 años, desde el gobierno de César Gaviria Trujillo, y eso que se viene haciendo se llama seguir impulsando la globalización neoliberal o del libre comercio. ¿Qué es lo que se viene haciendo? Le hemos dado distintos nombres. Cuando empezó en el gobierno de César Gaviria se habló de la apertura, después se habló de las privatizaciones, hoy se habla más del libre comercio, en algún momento se habló de la globalización, también lo hemos llamado el consenso de Washington, las recetas del Fondo Monetario Internacional, tiene muchos nombres, pero finalmente es el mismo paquete, que se viene desarrollando en un proceso. Pongo un caso, las privatizaciones. Empiezan desde la década del 90, sin embargo ese proceso no ha concluido. Ahí está en este momento el presidente Santos proponiendo profundizar la privatización de Ecopetrol. La privatización de la universidad pública empieza de manera muy clara desde la ley 30 del 92. Bueno, lo que venimos haciendo o lo que se viene haciendo, un tren o los trenes van a donde va la carrilera, no donde quiera el maquinista. Después de que un tren arranca a caminar, llega a dónde? A donde va la carrilera. Si la carrilera es una buena carrilera, el tren llegará a un buen puerto. Si la carrilera es una carrilera que lleva a un abismo, el tren caerá por el abismo, casi sin importar si el maquinista es bueno, regular o malo. La transformación de Colombia entonces exige cambiar la carrilera, más que cambiar a los maquinistas. Esto es lo que explica por qué, y así lo plantea de alguna manera el gobierno nacional, que es que el desarrollo del país depende de lo que ellos han llamado las 5 locomotoras. Esta es una frase mucho más efectista que real. Claro, locomotora da la idea de cosa poderosa, que arrastra muchos vagones, que jalona el progreso del país. Y cuando uno mira y dice, bueno, ¿cuáles son las 5 locomotoras? Y entonces la construcción de vivienda, el sector agropecuario, la minería, son otras 2, que es que la ciencia y la educación, bueno, y alguna que se me escapa. Pero cuando uno entra a mirar ya el detalle de hasta dónde es verdad que esas son locomotoras, primero si uno se hace preguntas, bueno, ¿cómo la industria no es locomotora? Entonces, claro, la inconsistencia, porque son más las frases que las realidades. O como si el modelo es el modelo económico neoliberal, que se supone que es un modelo de exportación, ¿por qué no aparecen las exportaciones como locomotora? Pero les insisto, el caso del agro, si el agro es locomotora, ¿cuál es la diferencia del presupuesto del 2011 y del 2010 en el caso del sector agropecuario? O en vivienda, ¿qué sucede?
Y si uno mira en educación es la misma cosa, y en todos los casos jóvenes resulta que los presupuestos de los ministerios de esas supuestas locomotoras resultan ser sensiblemente iguales a los del gobierno anterior. Entonces yo le decía a los ministros, y ellos se ríen un poco como el muchacho que uno coge con las manos en la masa. Yo les decía, bueno, ministros, explíquenme una cosa que es bien simple. ¿Por qué una cosa que el 6 de agosto del año pasado, o sea, antes de salir Uribe, no era locomotora? ¿Por qué esa misma cosa el 7 de agosto se volvió locomotora? ¿Cómo se explica que eso sea locomotora? ¿Y cómo se explica que con esos recursos insignificantes ustedes llamen a eso locomotora cuando realmente ante lo que estamos es ante un Renault 4 o un carro de balineras? La única cosa que podría llamarse locomotora en gracia de discusión, porque jalona, porque tiene un poder de alguna manera especial en este cuento de las 5 locomotoras, resulta ser la minería. Pero cuando uno mira la minería, entonces si se trata de usar figuras, yo digo que no es una locomotora sino una planadora, ¿cierto? Porque lo que está funcionando, como se está montando la minería en Colombia, es de una manera tal que termina generando una serie de problemas y de perversiones que más que funcionar como locomotora, repito, resulta es funcionando como aplanador. Esa es en cierto sentido la única cosa que está creciendo realmente dentro del aparato productivo nacional. Si ustedes miran, hoy está en la prensa la información, algo así como el 80% de la inversión extranjera va a minería. Ahora, ¿cuál es el problema con la minería como estructura central del desarrollo de un país? La primera y más grave a mi juicio es esta, es que en Colombia no aparece la minería como un sector económico que respalde el desarrollo industrial y agropecuario, que tienen que ser las dos bases fundamentales del desarrollo de un país como el nuestro, sino que la minería aparece sustituyendo a esos otros renglones de la economía. Es más, por aquello de la enfermedad holandesa y la revaluación que tiende a generar, la minería termina destruyendo la producción industrial y agropecuaria por el tipo de manejo que se le da en Colombia. Eso es lo que está sucediendo, eso es lo que nos están ofreciendo.